¿Qué tal? Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, depende del horario en que visualicen este video. Como habíamos quedado la semana pasada, eh, al cierre de los encuentros presenciales y sincrónicos, les estoy grabando esta eh, síntesis del recorrido que hicimos y de lo que nos quedaría para completar este taller que hemos realizado. Como planteamos en el inicio, las tres pestañas que están sin colores ofrecen distintos materiales para la reflexión personal de lo que sostiene, de lo que está detrás de esta propuesta formativa, como es la formación a distancia, la educación a distancia. Pero además lo que significa la integración de distinto tipo de tecnologías de aprendizaje a nuestro propio proceso de aprendizaje en el nivel terciario, ¿no? En el nivel de la educación superior. Aplicamos esos criterios directamente en una triple perspectiva de lo que podría considerarse como el diseño instruccional de una secuencia pedagógica. Y en eso pusimos como tres pasos: la presentación de contenidos, la apropiación inteligente y lo que llamaríamos la evaluación dinámica. En la presentación, en cada uno de los tres, a su vez tuvimos una doble perspectiva, que era reconocer los recursos que nos ofrece la misma plataforma Moodle y explorar algunos recursos que podemos traer a nuestra plataforma, que podemos incorporar, que podemos insertar en nuestra plataforma desde otro tipo de software o aplicaciones. Para la presentación de contenidos en EVA, hemos explorado particularmente la carpeta, cómo funciona la carpeta en cualquier dispositivo nuestro, donde incorporamos distintos tipos de archivos, archivos de relato, archivos de video, archivos de texto, archivos de audio, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, distintos tipos de archivos se pueden compartir como un gran repositorio, como una gran carpeta, donde incluso podemos hacer subcarpetas para que los estudiantes, la comunidad estudiantil, pueda ir visualizando los recursos que nosotros les proponemos, por supuesto, de distinto tipo, de distinta clase. También vimos que otro de los recursos era el ofrecer individualmente estos archivos, donde particularmente digamos, la gran particularidad o la riqueza que nos ofrecía era que lo podían visualizar sin tener que salir de la misma aula, simplemente como una especie de ventana emergente. También vimos el libro, que funciona como un libro de los libros que conocemos físicamente de papel, solo que en este caso, al ser digital, nos daba la posibilidad de incorporar diferentes dinámicas para la lectura, para la visualización de esos contenidos, desde insertar un PowerPoint, incorporar un texto, incorporar un video, y dentro de este video distintas interacciones, aunque estas interacciones dependían de otros programas que a su vez eh, permitían realizar esas cuestiones. Pero por lo pronto solo ensayamos en el libro que nosotros hicimos la dinámica de incorporar textos, la dinámica de incorporar videos, la dinámica de incorporar presentaciones, PowerPoint o Google Slide más concretamente,
e incluso advertimos que se podían incorporar podcast o distinto tipo de archivos de audio para que los estudiantes, para que la comunidad estudiantil pudiera, en todo caso, eh, dar con esos contenidos que nosotros consideramos oportunos, ¿no? Para la presentación de un determinado módulo, de una determinada unidad de nuestra materia. En cuanto al recurso de elección, dijimos que esto lo íbamos a dejar para una próxima etapa de este taller que estábamos realizando. En cuanto a la presentación de contenidos de los recursos externos que planteamos, bueno, justamente hablamos, vimos que había varios de ellos, como para que los pudiéramos explorar, solo nos detuvimos en cómo integrar el recurso del PowerPoint que podíamos a su vez integrar en Google Slide a partir del Drive de Google y cómo lo podíamos incorporar en la plataforma, en el aula EVA que cada uno de nosotros tenía. Incluso, como dijimos recién, dentro de un libro o en una etiqueta, etc. Vimos muy rápidamente lo que significaba Prezi o la integración entre este tipo Loom o esto que estoy haciendo yo, que es grabando una clase a través del Zoom y luego compartiéndola con ustedes a través de otras aplicaciones. Yo voy a subir este video a mi canal de YouTube y luego lo cargaré para que ustedes lo puedan visualizar sin tener que ir dando tantas vueltas y que sea tan pesado. Vimos ahí también otros tres recursos como Canva, que permite ahora realizar infografías y presentaciones, Loom, que es un presentador como este que permite grabar una clase o el cierre de una clase, etcétera, no más de 5 minutos, y SoundCloud, que lo que permite es crear podcasts, es decir, los archivos de sonido los sube, los convierte en un URL y nos permite entonces más que presentar un archivo pesado como podría ser un archivo de sonido, simplemente un vínculo de internet que le va a permitir exactamente lo mismo si es que quisiésemos utilizar ese recurso. Una vez que estos recursos nosotros los visualizamos en lo que aquí tenemos concretamente como libro, dijimos, bueno, ahora pasaremos a la apropiación inteligente. La intención aquí es que la palabra inteligente sea lo que habitualmente significa para nosotros, que sea esa incorporación, esa apropiación no simplemente repetitiva, sino esa apropiación consciente de lo que se le propone como diferentes contenidos. Y para esta apropiación inteligente también vimos que había varios recursos que nos ofrecía la plataforma Moodle. Entre los recursos que nos ofrecía la plataforma Moodle, nos detuvimos particularmente en el foro, en el glosario y hablamos de la actividad wiki. La de taller, advertimos que como la de lección, en el otro caso, la dejábamos para una próxima etapa de este taller en todo caso. El glosario lo vimos como un recurso que después nos iba a permitir hacer la evaluación. Un glosario es como la wiki, nos permite en ambos casos que a partir de un concepto o de una expresión los estudiantes profundicen un tema determinado. Y a su vez, ese glosario que va a quedar como secundario, después nos va a permitir, por ejemplo, elaborar un crucigrama, si se trata de una sola palabra, etcétera, etcétera. En el foro nos detuvimos porque había varios tipos de foros
y vimos las riquezas que el foro propiamente nos ofrecía según el criterio pedagógico o la intencionalidad que nosotros tuviéramos al proponerlo, ¿no? Hay foro que permite un debate sencillo, y lo que va a hacer es que justamente a partir de distintas consignas, la comunidad estudiantil pueda ir interviniendo cada uno de distinta manera y va a ir como anidando sus respuestas teniendo en cuenta las respuestas anteriores. En el caso de que quisiésemos que fuera la presentación personalizada o en grupo de un tema determinado, decíamos que el de uso general o donde cada uno presenta un tema nos permitía a su vez que esto se visualizara de ese modo, es decir, que los distintos temas iban abriendo como distintos subforos para que cada estudiante o cada grupo de estudiantes presente un tema distinto. Y planteamos también un estilo de foro que a la vez era asociable con el de evaluación, con el momento de evaluación, que era el foro de preguntas y respuestas, donde la primera intervención del docente es elaborar un posteo con una pregunta o con varias preguntas, distintos posteos con distintas preguntas, las cuales no podían ser visualizadas por cada estudiante, sino hasta que ellos mismos postearan su propia respuesta a cada pregunta. Entonces, permitía, según la intencionalidad pedagógica que tuviésemos en el momento, o bien para evaluar a posteriori de la presentación de contenidos, o bien para profundizar esos mismos contenidos y lograr esta apropiación inteligente de la cual estuvimos hablando. En cuanto a los recursos que veíamos para la apropiación inteligente, la apropiación de contenidos que sean externos a la plataforma Moodle, destacamos particularmente esta pizarra como Padlet que nos permitía cargar distinto tipo de elementos, de recursos, imágenes, otra vez textos, audios, videos, donde cada estudiante podía compartir y comentar lo que cada uno de ellos o ellas fueran elaborando. También vimos la posibilidad de distintas actividades H5P, solo las presentamos y señalamos donde hay que inscribirse, pero advertimos que estas actividades H5P requerirían de un curso aparte, digamos, como una segunda etapa de este mismo taller. Las mencionamos, sí, porque ofrecía la integración dentro de nuestra propia plataforma. Y el Google Drive, que nos permite tanto documentos colaborativos, donde los estudiantes puedan a su vez intervenir sin tener que salir del aula o remitiéndolos a un documento por fuera del aula, pero que son elementos que nos permitían que ellos trabajen en equipo de modo interactivo a través mismo de la plataforma, ¿no? Con estos recursos que llamamos tecnológicos y que los aplicamos al aprendizaje y al conocimiento. Google Drive nos ofrecía y nos ofrece tanto el Google Slide, que sería el PowerPoint como para presentar distintos tipos de contenidos, también ellos, el Google Docs, donde había a su vez documentos de redacción de textos o planillas de cálculo o formularios que a su vez podían convertirse en cuestionarios, etc. Bien, de Google Drive, también como advertimos en otro momento, hay mucha riqueza, pero solo nos quedamos con el Google Doc y el Google Slide,
que eran los que más nos permitían ser usados y que de modo más amigable cada uno de nosotros ha podido utilizar a lo largo de todo este tiempo. Una vez que vimos estos recursos para la apropiación inteligente, mencionamos que había otros recursos para lo que era la evaluación, una evaluación dinámica. Y en esto ofrecimos 3 elementos. En el primer libro ustedes tienen los criterios de lo que considera evaluación. El departamento del CIED nos ofrece varias presentaciones y lo que trabajamos nosotros a lo largo de el tiempo de la cuarentena durante la pandemia, qué criterios tener para poder desarrollar algún tipo de evaluación, más allá de las evaluaciones que habitualmente tal vez hacemos, desarrollamos. Entre los recursos que nos ofrece la plataforma Moodle, dijimos el más práctico, el más fácil, en esta especie de, podríamos decir, primera escala, ¿no? Que podría ser la de subir y bajar archivos, así como vimos la carpeta y el archivo como el primer recurso para presentar un contenido. Bueno, aquí el de tarea también es como un buzón donde cada estudiante puede presentar el archivo que nosotros le pidamos. Será un archivo de audio, un archivo de video, un archivo de texto. Generalmente recomendamos que sea PDF o una imagen donde haya hecho tal vez un mapa conceptual, como veremos más adelante. Bueno, distintos elementos que dan la posibilidad de que a modo de buzón allí los estudiantes lleven, depositen su archivo. Dependerá de las configuraciones, por supuesto, que hagamos de cada uno de estos recursos para que ellos interactúen del modo, en el tiempo y en la forma que nosotros les propongamos. Al que le dedicamos un tiempo rápido fue el tercero de estos elementos, como es el crucigrama o el ahorcado, que son 2 recursos que interactúan con los glosarios que habíamos advertido anteriormente, porque toma de allí los contenidos y las definiciones y las elabora, las estructura como un crucigrama. Entonces, una evaluación sencilla donde podemos evaluar los conceptos que hayan aprendido de modo inteligente y lo hagan de un modo dinámico y recreativo, ¿no? El que dejamos para último momento fue el examen o cuestionario, porque exigía varias tareas previas antes de la presentación. Si bien es cierto que el cuestionario se plantea como un recurso que se integra rápidamente y se configura según, vuelvo a repetir, según el estilo, las modalidades, las limitaciones, los tiempos, las formas que nosotros queremos. Sin embargo, el contenido de esos cuestionarios exige una elaboración aparte. ¿Qué elaboración aparte exige? Que tenemos que ir al banco de preguntas. Y en el banco de preguntas tenemos que reconocer distinto tipo de preguntas. Nosotros, para abocarnos en este taller, privilegiamos las de múltiple elección, múltiple choice, las de verdadero falso, las de múltiple verdadero falso, y dentro de las de múltiple elección, sea una elección entre muchas o varias elecciones entre muchas. También vimos el ensayo, que nos permite una evaluación no inmediata, sino mediata, por cuanto va a requerir una reflexión por parte de quienes fungamos como docentes en el ejercicio o en la evaluación de lo respondido por parte de cada estudiante. Los otros, hay algunos de resolución inmediata, como los que mencioné anteriormente, a las cuales cada pregunta se las puede incluso agregar
o modificar o configurar con un puntaje diferente según el grado de dificultad que nosotros consideremos. Dejamos para una segunda etapa o para una etapa posterior de esta evaluación los otros tipos de preguntas, como los de emparejamiento, palabras ocultas, etcétera, porque requerían de una profundización mayor. En cuanto a las actividades o al modo de evaluar que encontrábamos fuera de la plataforma, perdón, fuera de esta plataforma de Moodle, hablamos de dos fundamentalmente, de Kahoot, que hasta ahora habíamos visto era en su versión gratuita y tiene la limitante que en la versión gratuita, siendo educadores, nos permite dos en particular, ¿no? De 4 respuestas, solo una verdadera y verdadero o falso. La ventaja que tiene, que lo podemos programar para que lo ejecuten tanto en vivo, mientras están los estudiantes allí en la clase, o lo podemos postergar para una próxima, en una fecha remota, para que ellos lo ejecuten, o lo hagan asincrónicamente en cualquier otro momento. Nos da un informe, nos da la posibilidad de un informe, pero fundamentalmente lo que presentamos y lo que vimos para este tipo de interacción, este tipo de evaluación, fue la que podíamos desarrollar simultáneamente en el aula mientras los estudiantes estaban allí presentes para que pudiesen tener una respuesta inmediata a esa evaluación que habíamos hecho. Finalmente hablamos de los mapas conceptuales como un modo tan particular de provocar o promover síntesis integradoras en los estudiantes que permitan hacer ese tipo de evaluaciones con distinto tipo de imágenes. Y entonces allí aparecían entre los contenidos de este libro qué es lo que hay que tener en cuenta y cómo hay que realizar estos mapas conceptuales y cuáles serían las aplicaciones gratuitas que hoy nos lo permiten. Fundamentalmente destacamos dos, CMap Tools y Mindomo como estructura. Pero hoy hasta en un texto de Word tranquilamente se puede hacer un mapa conceptual mientras se tenga en claro cuáles son las ideas principales y cuáles son los conectores que vinculan esas ideas principales. Muy bien, todo esto es lo que vimos nosotros. ¿Cómo se termina de alguna manera cerrando el curso en el que hemos participado? Bueno, ustedes han visto que desde el aula de práctica nos lleva a una pestaña donde figura el nombre de cada uno de los docentes que se anotaron para participar del curso. En una primera que aparece pública están casi todos los recursos que fuimos viendo aplicados de modo simple y sencillo en esta pestaña. Pero obviamente no es lo que aquí estamos aplicando, no es un proceso dinámico, no es una secuencia didáctica, no responde a un diseño instruccional, sino que son simplemente todos los recursos que fuimos viendo, los volcamos y los aplicamos dentro de la plataforma. ¿Qué les proponemos para cerrar este taller que hemos realizado? Bueno, que cada uno de ustedes, cada una, pueda desarrollar en su pestaña, ahora seguramente cargada de un montón de ejercicios que hayan hecho para ensayar, etcétera, pero que ahora diseñen puntualmente
una unidad en la que ustedes puedan utilizar uno o dos recursos de los que figuran en EVA para presentar los contenidos y uno de los que son externos a EVA, pero que se pueden insertar dentro de del entorno virtual de aprendizaje. Dos elementos que permitan la integración de contenidos, de la apropiación de contenidos por parte de la comunidad estudiantil, y un elemento que sea por fuera de los que presenta la misma plataforma EVA, pero que se pueden incorporar. Y en la evaluación dinámica, un ejercicio de evaluación. Y que esto quede claro, es decir, que quede clara cuáles son los elementos que ustedes proponen para la presentación de un contenido, cuáles son los elementos que ustedes proponen para la apropiación inteligente por parte de los estudiantes y cuál es el elemento de evaluación que ustedes tienen en un módulo determinado de una materia que ustedes hayan elegido. Les proponemos que este ejercicio no sea un ejercicio simplemente idealizado, sino un ejercicio con contenidos concretos de alguna de las materias que ustedes dan. Esperemos haber sido suficientemente claro. Si así no fuere, tanto en cualquier momento que nos encuentren en el pasillo, allí en la facultad, o por WhatsApp o por el chat el foro de avisos, consultas, etcétera, nos pueden consultar lo que haga falta y con gusto les responderemos. Esperemos que hayan podido aprovechar bien este taller. Por supuesto, también nosotros queremos ser evaluados, así que seguramente les vamos a acercar a medida que vayan terminando alguna evaluación que nos permita mejorar esta propuesta que hemos realizado. Hasta la próxima. Muchísimas gracias por la atención y por la ejercitación que hemos ido integrándonos y que hemos realizado juntos.